Buenos días. Aquí canta un gallito siempre a esta hora, desde más temprano. Muy bien, entonces, Draupadi, Jai Sri Radhe, Sri Raghunath, Krishna Rani, Karuna Chaitanya. Vamos a retomar la lectura hoy del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Canto tercero, el status quo, capítulo 23, la lamentación de Devahuti. El viernes llegamos al texto 10, donde Devahuti dice: Mi querido esposo, oh el mejor de los brahmanas, yo sé que tú has alcanzado la perfección y eres el amo de todo lo infalible, los infalibles poderes místicos, pues estás bajo la protección de Yoga Maya, la naturaleza trascendental. Pero en cierta ocasión hiciste una promesa que se debe cumplir ahora por medio de la unión de nuestros cuerpos, pues para una mujer casta que tiene un esposo glorioso, los hijos son una gran cualidad. Entonces leímos y hablamos de este tema la última vez. Y aquí algo interesante que la sinceridad de Devahuti. No tiene miedo a ser juzgada ni miedo de expresar sus necesidades. Tampoco tiene miedo de ser una gran yogini, una gran devota. Y tampoco quiere tener una unión del Espíritu Santo. Quiere la unión de los cuerpos, quiere tener todo su proceso para vivir plenamente su existencia material en el cuerpo que uno le toca en determinado momento para después alcanzar su estado más elevado, como veremos más adelante. Aquí se habló de la expansión, Stri. ¿Se recuerdan? Hablamos de la expansión que da la mujer en el matrimonio. Por ejemplo, generalmente la esposa se preocupa de que hayan buenos alimentos, la limpieza, la alegría de la casa, cuidado de salud, de educación de los hijos. Me recuerdo, ahora que estuvimos ahí en Saltillo, Sri Raghunath compró un Mahatma. En un momento él decía, sí, mi esposa dice que si ella no me cocina, yo no comería nada. Y dice, es verdad, yo por mí tomo un poco de agua y nada más, porque eso de cocinar implica trabajar para tener el dinero, ir al supermercado y hacer, cocinar la comida y, ¿no? Y él, como en su estado de maestro espiritual tan atraído por todo lo que es conciencia de Krishna, descuidaba esos aspectos. Entonces hay esa expansión que da la figura de la esposa en la relación. También me recuerdo que, lo recuerdo, en Italia, por ejemplo, tengo una amiga que trabaja en el banco y como hay varios hindúes, me dice, pero es muy linda la relación, son las esposas que tienen la cuenta de banco y administran la, la, la casa, también del punto de vista administrativo, son las que ahorran y hacen todos los deberes que como vimos también anterior en la relación de Kasyapa Muni y Diti, cuando se glorificaba esa postura de la esposa, es como la que hace sí que también haya ese aspecto espiritual, maneja también el aspecto religioso, dando esa base sólida para que todos en la familia puedan hacer su práctica espiritual sin ansiedad. No sé qué le parece estas reflexiones. Ya, y sí, muy bonito, Divya. Sí, en ese tema Mahatma siempre reconoce esa parte, ¿no?
para él vivir ya en familia como que es un cambio drástico, porque pues de brahmacharya y luego estar predicando en las calles, pues te acostumbras a esa vida, ¿no? Y a veces mucha gente, pues sí, efectivamente, la gran mayoría de los devotos que están en ese proceso, pues ya llegan a la vida familiar y es como que, ¿qué estoy haciendo, no? Ya me quiero ir a las calles a predicar. Y pues tienes que llevar dinero y tienes que ver por otras cosas. Entonces sí, nunca es fácil. Sí, y al mismo tiempo, claro, su esposa le cuida su salud y también, viste, usa curta bonita, lo viste bonito, si no, a veces Maharaj anda bien. Como yo le dije ahora que estuve, le dije, Maharaj tiene una pinta de Rishikesh, un poco hippie. Y me dijo, ah, es que estoy siguiendo tu estilo para entrar en la onda aquí. Pero él, Sí. en en esa etapa renunciada que tenemos en general, a veces, bueno, generalmente los devotos, también es muy importante esa conexión sagrada con nuestra realidad donde estamos para espiritualizar todo el camino, ¿no? Y como también mencionaba Prabhu Mahatma, si quieres ser humilde, cásate y ahí es el mejor terreno para desarrollar esas cualidades también de bhakti, de reciprocidad, etcétera. Pero bueno, comentarios, Karuna, Krishna Rani, Lakshmana. ¿Qué dice Krishna Rani? No se le abre el micrófono. A ver si me escuchan. Haribol. Digo, Hace unos meses atrás tomé un curso con un devoto que creo que es de España, o no estoy segura, vive en España. Se llama Mahajan, y él daba un curso de Sri, el Sri Dharma. Y bueno, ahí se hablaba un poco bastante sobre todos estos temas que ahora están diciendo, ¿no? De la figura de la mujer en el hogar y todo lo que ella aporta desde un lugar tal vez un poco invisible, ¿no? Entonces, pero sí, sí, es muy interesante. Hay cosas que igual no, en lo personal yo no estaba del todo como de acuerdo, y bueno, lo digo acá porque ya estoy acá, puedo quedar claro, sí, sí, así. sí, Como por ejemplo, se hablaba mucho de esto de el femenino y el masculino, ¿no? Entonces, cuando hablaban de esto, pues decían como que eh, lo que decía el devoto, que supuestamente, o entiendo que lo dicen en las escrituras, porque si no, no lo diría, como que la mujer, el dharma de la mujer en la figura de Grihastra es pues quedarse en casa, cuidar a los hijos, mantener el hogar, ta, ta, ta. Pero yo un poco como que en el tiempo actual no lo comparto, porque la mujer también puede trabajar, la mujer también puede salir, tener aportar de una forma económica en el hogar, y no considero que por hacer eso esté situada en un lugar más masculino que femenino. Pero en lo que el devoto compartía, hacía de alguna forma como ver como que cuando la mujer está en esa posición en el hogar, no está ocupando tanto su lugar de femenino en el hogar de mujer, porque ella también está siendo eh, de alguna forma productiva económicamente. Entonces, bueno, ahí como que me generó cierto conflicto. En lo personal, a mí me gusta mucho trabajar, he trabajado toda mi vida, y no me gusta eso de que yo solo me quedo en la casa y solo soy mamá y solo cuido del hogar, porque eventualmente los hijos crecen y ya no están, y el hogar pues se puede cuidar entre ambos, ¿no? No solo la mujer. Es lo que pienso, pero no sé, ahora escucho, sigo queriendo aprender porque no me quedó como del todo, no estuve del todo de acuerdo con lo que escuché inicialmente cuando tomé ese curso de Sri Dharma. Eso. qué bueno, Krishna Rani, te estás expresando en el espacio apropiado.
Obviamente está lo ideal y obviamente como también explicó el maestro Mahatma, en esta era en realidad no existe la protección a la mujer en general, por eso la mujer tiene que tomar múltiples roles y eso también lo vio Srila Prabhupada cuando vino, vio que había esa igualdad de derecho y de capacidades, entonces ocupó a todos, al Sankirtan, hay hombres cocinando, devotas saliendo y al revés, prácticamente era todo es en los templos y en la práctica de conciencia de Krishna, todo pueden ser los sacerdotes, sacerdotisa, etcétera, ¿no? Entonces, ese era. Y Mahayana, claro, estuvo aquí también. Sí, también se pone un poco cuadrado el Mahayana, ¿te lo recuerdas, Draupadi? Sí se Sí, pone un pero poco ahorita muy está védico, pero divorciada, a ¿no? veces no es tan aterrizado al día a día, por eso pues también él mismo tiene sus retos en la familia, etcétera, etcétera. Pero es un camino de aprendizaje, pero es fácil hablar de lo ideal y de lo ideal y dejar a las personas así medio en el aire y eso también puede alejar a la persona de la esencia de este camino espiritual que está totalmente más allá del género, del cuerpo, de la posición, etcétera, etcétera, del nacimiento. Justamente estamos en un movimiento que no está ligado con la casta, ¿no? La casta estaban bien anteriormente a nivel social, era una organización administrativa, ¿no? Pero a nivel espiritual todo se trasciende, ¿no? Ese aspecto. Entonces sí, vino aquí Mahayana también a hablar de un poco de ese tema, pero pues como si no aterrizas el conocimiento, te queda en el aire nomás. Ujú. Creo que Draupadi quería decir algo. No, sí, me acuerdo cuando vino, que sí estaban algo confundidos todos se quedaron así. Pero el caso de la mujer sí debe de trabajar, especialmente si, bueno, la mujer es obligada a trabajar porque no hay mucho recurso en el hogar también. Entonces, a veces, pues, se puede ser una mujer védica, pero no alcanza el dinero. O a veces yo he visto muchos casos de pues, no sé, la otra, no, y no solo con devotos, con otros, parejas de casados que a lo mejor el hombre no consigue trabajo, o no, pues no sé, ¿no? Algo falla ahí, entonces pues la mujer se tiene que ver obligada a salir a trabajar. Ujú. Yo he visto muchos casos así. No digo particularmente en devotos, en general, especialmente, pues sí, en esta cultura. Si aparte el éxito de la relación Ujú, es impulsar a que cada quien desarrolle sus cualidades, ujú. ¿no? Que son únicas y ocuparlas al servicio del Señor. Y incluso había visto un documental muy interesante sobre grandes mujeres líderes, jueces, etcétera, pero podían hacerlo cuando su pareja, su padre, su familia impulsaba esas cualidades, ¿no? Abogadas exitosas, etcétera. Y también, asimismo, hombres que son muy buenos en muchas otras actividades. Entonces, sí, la onda no es competir basados en el ego falso, pero apoyarnos en mejorar para nuestro servicio y para la salud de las relaciones, sin la De- competencia. Detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, porque aparte el trabajo más grande, y vaya que es trabajo, la casa, los hijos, es complicado, ¿no? Mucho trabajo. Priyadish, Karuna, Karuna. Que hable Maharaj. Prabhu Triadish, hable, por favor. Que ahí después ya comento. Muchísimas gracias que me sé la palabra. Bueno, yo solo quiero contextualizar un poco acerca de lo que dijo Madre Draupadi, que me parece un punto muy importante. La calidad de devotos que puede ser tanto el hombre como la mujer como tal, porque eso se va a reflejar en sus acciones en el trabajo. Eh, el viernes
Madre Divya comentó que en la ONU se había hecho un análisis y el país más machista era la India. Y así te han hecho más análisis y hablamos, por ejemplo, que las infidelidades en mayor número está en las mujeres, ganando un 70% que los hombres, y el lugar donde más infidelidades hay es en los bancos, seguido por, bueno, en los hospitales, después en los bancos y siguen en los colegios. Entonces, el punto es que el hecho de que la mujer esté en la casa protegida, dedicada al hogar y el hombre mantener, llega a ser como tratar de proteger algunos aspectos que la interactividad y conexión social se ha notado mucho que existen en los lugares de estos de trabajo, comienzan a haber cierto tipo de amistad, cierto tipo de contacto, y de ahí surge, por la falta de conocimiento, el apego a los sentidos y por último ya, como sabemos del final de la historia, caemos víctimas del charco material. En cualquiera de los dos casos hay que trabajar, tenemos que producir, estamos en un lugar donde no podemos solo los hombres o solo las mujeres, o mejor juntos, sacar adelante a la familia por el tiempo en que los hijos y las diferentes facturas que llegan tienen que ser cubiertas. Pero el punto de donde vayamos, nuestra conciencia debería salir en el más alto nivel. Protegidos con el mejor de los sacrificios, que es el canto del Santo Nombre, con la meditación en la adoración, marcado el cuerpo con tilaka, claro, no tan externamente en la cara, pero sí dentro de todo el cuerpo, y poniendo límites entre las interacciones porque yo pienso más que por ahí va el problema de la protección de la mujer, como también podría ser ahora la protección del hombre, en la interacción de las personas en los lugares de trabajo. Entonces, mientras mejores devotos podamos ser y mejorar nuestro aspecto devocional, más protegidos vamos a estar en las interacciones con la gente. Porque es muy fácil, porque los deseos materiales están ahí incontrolados. Entonces, es muy fácil caer. Vemos grandes personalidades que se perturban por esos hechos. Entonces, el hecho de proteger a la mujer en un sentido, llamémoslo entre comillas, es como para evitar, porque también debe ser protección del hombre, por eso la mujer se dedica tanto al hombre que el hombre está complacido con su pareja. Entonces, así juntos pueden dedicarse como esposo o esposa eh, en su vida familiar, que es la importantísima, porque hablábamos, por ejemplo, de devotos que son brahmacharis, llegan a ser casados y una vez que ven que la cosa está difícil, quieren volver a ser brahmacharis y dejan a una mujer con un niño. Se vuelven súper estrictos cuando su obligación es ser casados. Y bueno, es todo una dicotomía, pero entendiendo que juntos se reúnen es para progresar en la vida espiritual. Entonces, sería mi aporte para esta conversación de este tema de la Muchas protección de la mujer. gracias. Karuna, Chaitanya. Yo, yo quería decir que me, me- me quedó esto del tema de street y expansión como traducción, y me parece que lo que genera una mujer desde su naturaleza es justamente expandir todas sus buenas cualidades en el espacio en el que está, la belleza, el orden. Hacen de un lugar acogedor, ¿no es cierto?, como muy bonito. Hace poquito estuvimos en las cabañas de Jagannath y veíamos como la madre Lakshmana había puesto tan hermoso su shanti, su lugar con plantas, y se va expandiendo la belleza, se va como agrandando. Y también me gustaría llevar o traer aquí, entre los sabios y sabias, esto de que la expansión muchas veces también es profundidad, ¿no? Porque se habla mucho de ir para afuera, pero también dicen las salidas hacia adentro, entonces expansión también es darle profundidad a lo cotidiano, ¿no? Y se expande tanto y en cuanto es ofrecido para Krishna, ¿no? Se vuelve algo trascendental o un oficio sacro, ¿no? Un sacrificio.
Eso es también recalcar la profundidad, ¿no? O la expansión muchas veces tiene que ver con hacia quién está ese poquito de agua, hacia quién está ofrecido, ¿no? Ese poquito de agua, hacia quién va o cómo, qué aporta de nuestro corazón ese simple gesto, ¿no? Eso, porque si no pareciese ser que es algo que es alcanzable fuera de lo que ya tenemos o que siempre hay que correr hacia algo, en tanto y en cuanto es que lo que hay que mejorar es lo que hacemos y ofrecerlo a Krishna como algo bonito, ¿no? Eso. Gracias a Krishnalani por estar siempre expandiendo su ser aquí, dejando todo hermoso. Sí, muy, muy buena reflexión. La expansión interior, que es lo más importante, en fin de cuentas, ¿no? Y crear que el espacio sea favorable para la vida espiritual, el altar y todo eso detalle. Y gracias también a Triadish por tu comentario, aunque creo que no es muy, ah, no sé esa estadística de dónde salió, pero generalmente la renuncia es interior, más que externar esa división y ese separatismo que ya vimos que no funciona. Cuando en los caminos se pone más restricción, es cuando más hay abusos. También eso se lo experimentó Kalakanta Prabhu en el Krishna House de Gainesville, cuando hizo un espacio para jóvenes devotos y devotas, hijos de devotos, que creando un ambiente familiar que todos hacían servicio juntos, compartiendo, se vio que tenía mucha más facilidad que seguir los principios de cuando se pone así una onda muy de tabú, etcétera. Entonces, socialmente, sí, la mujer tiene que salir, pero a la hora de la hora, generalmente la que se queda con los hijos. Si vemos en cuestión de estadística, sobre todo en Latinoamérica o en general, hay casos raros al revés, pero la mayoría que cuando se va el hombre, la mujer siempre queda con los hijos y estadísticamente también se queda con el marido si se enferma, a cuidarlo, etcétera. Entonces hay una naturaleza, no sé cómo sea en los bancos, pero digamos que estamos hablando de naturaleza general de ciertos cuerpos, ¿no? He Pero conocido más hombres infieles que mujeres, y cuando la mujer le es infiel al hombre, generalmente, no en todos los casos, es porque sufre de violencia familiar en su casa con el esposo. sí, En casos creo que raros. aquí también hay varias realizaciones parecidas. Pero bueno, empezamos la lectura, entonces vamos a ver qué sigue expresando de Bajuti. ¿Quieres empezar tú, Karuna, Chaitanya? ¿Cómo ves? Texto 11. De Bajuti continuó, mi querido señor, la excitación que por ti siento me agita. Por eso, ten la bondad de disponer lo que las escrituras estimen necesario para que mi cuerpo, flaco y desmejorado por la pasión sin satisfacer, se vuelva apto para ti. Por favor, mi señor, piensen también en una casa que sirva para este propósito. Significado. Las escrituras védicas no solamente están repletas de instrucciones espirituales, sino que también son instructivas acerca de cómo llevar adelante satisfactoriamente la existencia material con el objetivo final de la perfección espiritual. Por consiguiente, Devahuti le preguntó a su esposo cómo debía ella prepararse para la vida sexual según las instrucciones védicas. La finalidad especial de la vida sexual es tener buenos hijos. Las circunstancias para crear buenos hijos se mencionan en el Kama Shastra, la escritura en que se prescriben disposiciones adecuadas para una vida sexual auténticamente gloriosa. En las escrituras se menciona todo lo necesario, el tipo de casa y la decoración que debe tener, el tipo de vestido de la esposa, cómo debe adornarse con cosméticos, esencias y otras características atractivas, etc.
Cumplidos esos requisitos, el esposo se sentirá atraído por su belleza y se creará una situación mental favorable. Esa situación mental existe a la hora de la vida sexual, puede pasar entonces al vientre de la esposa y de ese embarazo podrán salir buenos hijos. Aquí hay una referencia especial a los rasgos físicos de Debajuti. Había adelgazado y por ello temía que su cuerpo no fuese atractivo para Cardama. Quería que se le instruyese acerca de cómo mejorar su condición física para atraer a su esposa. Una relación sexual en la cual el esposo se sienta atraído a la esposa es seguro que producirá un varón, pero la relación sexual basada en la atracción de la esposa hacia el esposo puede producir una niña. Eso se menciona en el Ayurveda. Cuando la pasión de la mujer es mayor, hay probabilidad de que nazca una niña. Cuando es mayor la pasión del hombre, posiblemente nacerá un hijo. Devahuti, por medio de las disposiciones del Kamashastra, quería que la pasión de su esposo aumentase. Quería que él le instruyese al respecto y también le rogó que preparase una casa adecuada, porque la ermita en que vivía Kardama Muni era muy simple y estaba completamente bajo la influencia de la modalidad de la bondad y había menos posibilidades de que en su corazón surgiese la pasión. Vemos como Srila Prabhupada es todo muy descriptivo. Esa es la belleza de las escrituras, que todo se describe muy sistemáticamente. No hay como una especulación general. Se menciona la Ayurveda, Srila Prabhupada menciona el Kama Shastra, donde se abarcan todos esos temas que a veces en la sociedad común no se saben manejar de forma equilibrada, ¿no? Debido al descontrol que hay de los sentidos constantemente. ¿Cómo ves, Karuna? Eh, o sea, eh, es lo que pasa es que ellos están unidos para traer un rayo de Vishnu al mundo. Entonces, desde ese Ujú. lugar me parece todo lindo, ¿no? Porque están preparando todo, ¿no? En ese sentido, es eso. Eh, Explica que hay toda una ciencia. Me parece bonito. Me parece bonito recordar esto en estos tiempos. Ojalá alguien haga alguna música de esto, pues, porque escuchamos tanta cosa diferente, ¿no es cierto? Pero sí, parece que están pidiendo y están revelándose los deseos y se están poniendo de acuerdo y cada uno está manifestando lo que necesita. Entonces me parece como que es una relación divina, abierta y donde el diálogo va a hacer que todo prospere, ¿no? Además de ponerse de acuerdo, ¿no? No se están guardando nada, ya en el diálogo y en la narrativa entre ellos hay mucha intimidad, ¿no es cierto? Hay mucha de compartir lo que cada uno necesita y lo que cada uno quiere, y me parece que está muy bueno. Este, y sí, claro, el amor pide su espacio también, ¿no? La intimidad y todo lo que se necesite, ¿no? Eso me parece hermoso, este, lo que estamos leyendo. Y eso, eso es lo que puedo decir. Gracias. Sí, tiene razón, lo comparten entre ellos y con el Señor mismo, ¿no? Con el Señor Supremo comparten todos esos sentimientos que tienen y Él va a estar muy feliz de estar con ellos, de aparecer de esa manera, ¿no? Seguimos, más comentarios. O sea, en definitiva, están viendo ya la decoración del altar de Deva cómo va a ser, ¿no? ¿Verdad? A ver unos textos más también, Triadish, si quiere leer. Un hito, claro, encantado. Eh, y de lo que estábamos hablando, y solo para
terminar mi idea. Y bueno, basado en mi fracaso, porque no puedo decir que tal vez como lo hizo fue lo correcto, porque al final si estuviera correcto estuviera todavía casado y no ha sucedido así. Pero yo sí he salido al mundo y he estado en todos estos lugares que mencionaba y puedo decir que el mundo está diseñado justamente para confundirnos y alejarnos de la vida espiritual. Así que venir acá a estudiar y ponernos al día en lo que debemos hacer correctamente es la voz. Ahora, lo que le sucede a cada uno en diferentes situaciones, estos análisis pueden variar ostensiblemente, pero la moral tanto de la mujer, la moral tanto del hombre, basado en su vida espiritual y su deseo de agradar al Señor y a los devotos, entonces eso nos va a dar mayor fuerza. Lastimosamente no hay muchos templos, pero sí hay muchas discotecas, bares, cafetines, boliches. Bueno, en diferentes ciudades les ponen diferentes nombres. Y ahí está el origen del problema. Pero acá está el origen de la solución, el entendimiento en las escrituras de el perfecto proceder en el camino ideal. Y así las relaciones, si comenzamos con esto, entendiendo y practicando, seguro que serán muchos mejores de lo que vemos generalmente. También hay otro análisis de la cantidad de fracasos. Mi ciudad se llama Cuenca y dicen que si por la cantidad de infidelidades pusieran focos, se llamará Las Vegas. Así que bueno, este es un tema largo para seguir. Continúo con el verso 12. Sí, gracias, Triadish. Claro, lo que tú dices es totalmente cierto. El mundo material está creado específicamente para confundirnos. Y claro, sí, no es solo Cuenca, en todo lado, es parte de la naturaleza de este mundo. Como decíamos a veces, si hacemos un partido político con los cuatro principios, nadie nos va a seguir. O sea, porque vamos a perder de una, sin candidatos, 10 vamos a hacer ahí. Pero lo que dices, y también tratamos ahora de expandir bien esos temas, porque en el pasado, en nuestra sociedad, también hubo mucho maltrato a las mujeres debido a que no se analizó de forma así, como dice Shila Prabhupada, para entender estos textos hay que entender que no somos el cuerpo y para poder entonces salir de ese estereotipo que a veces nos divide, ¿no? Mismo como decía Krishna Rani, hacer mucho esa división eso no, nos va a afectar. Hubieron muchos maltratos. ¿Se recuerda ese texto que dice, por ejemplo, quién era Karuna? ¿Te recuerdas Shukracharya que decía cuando se me viene el pensamiento sexual, escupo porque ya no tengo ese tipo de Yamuna, atracción? Yamuna Charya. Yamunacharya, ¿verdad? Sí, Shukracharya, ¿no? Yamunacharya. Entonces a veces los devotos tomaron eso como y empezaban a escupirle a las mujeres devotas. O sea, yo tengo discípulas de Prabhupada que me contaban eso, estaban listas, toda bañadita para entrar al altar con la ofrenda. Y a veces los devotos, malinterpretando las escrituras, les escupían, entonces debían de ir a cambiarse. Entonces hubieron en nuestra sociedad que es nueva, ¿no? Muchos malinterpretación de las escrituras, por eso estamos tratando de ver lo ideal siempre, ¿no? No, de ver lo ideal y de ver lo práctico, porque ahora ya no estamos en un ashram, no estamos en estas situaciones, estamos en la vida cotidiana, en la congregación y nuestro deber es hacer que las personas se atraigan a leer las escrituras y aplicarlas a su vida. Bueno, algo así. Sí, mi gurú decía sobre eso de escupir. Es que hay un verso que dice que cuando, bueno, no lo recuerdo literalmente, pero que dice que cuando uno tiene pensamientos así, pues Claro, es así el que de acabo de lujuria, mencionar. Sí, 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 ajá, tiene así que. que uno escupe el pensamiento y dijo, pero no vayan a escupir a las devotas. O sea, eso es una forma literal, pero de escupir el pensamiento, no literalmente escupir, porque así había antes, ¿no? Como decía, Y de también los ahora los padres. devotos, los maestros analizan el texto y lo ven del lado de que
aunque uno esté muy entregado a lo espiritual, pueden cruzarse esos deseos. Eso es normal, decía Srila Prabhupada, que tener deseos es normal en este mundo material, pero lo importante es no luchar para satisfacerlos, simplemente dejarlos ir. Pero bueno, muchas reflexiones sobre estos temas. La última de Sheila Prabhupada, la última. Se acercó un devoto, estaba, no me acuerdo en Boise o en dónde era este templo, estaba nevando afuera y estaban cantando hombres y mujeres en el mismo salón. Antes las mujeres salían afuera, acuérdese cuando usted era más joven que ahora. Y las devotas estaban fuera del salón. Bueno, pero en esta ocasión nevaba tanto que ambos estaban hombres y mujeres, y un devoto se acercó a Srila Prabhupada y le dijo que las mujeres deberían salir porque lo estaban perturbando en su meditación. Prabhupada le dijo, bueno, si tú estás tan perturbado, sal tú, ¿no? Pues sí, muy práctico. Srila Prabhupada siempre muy práctico y aterrizado, ¿no? Él, por eso nosotros entendemos el conocimiento a través de él, ¿verdad? De varias cosas que él mencionó también en su clase, caminatas, cartas, etcétera. ¿Seguimos, Triadish? ¿O, Ya, o querías decir ya. algo, Karuna? Todo bien. Texto 12. Maitreya uvacha priyayaha priyang angvichan kardamo yogang ashtitaha vimanam kamagam satas tahi evavivarchikarat. Maitreya continuó, oh Vidura, buscando complacer a su querida esposa, el sabio Kardama de su poder, hizo uso de su poder yógico y produjo inmediatamente un palacio aéreo que podía viajar obedeciendo su voluntad. Significado. Aquí son significativas las palabras Yogan Ashtita. El sabio Kardama era completamente perfecto en yoga. Hay 8 clases de perfección que son resultado de una verdadera práctica de yoga. El yogi puede volverse más pequeño que lo más pequeño, más grande que lo más grande y más ligero que lo más ligero. Puede conseguir todo lo que desee. Puede crear incluso un planeta, establecer su influencia sobre cualquiera, etc. De esta manera se obtiene la perfección yógica y después puede obtener la perfección de la vida espiritual. Así pues, para Kardama Muni no era algo muy maravilloso crear un palacio en el aire, según su propio deseo, para satisfacer el deseo de su querida esposa. Instantáneamente creó el palacio que se describe en los siguientes versos. 13. Eh, A ver, Karuna. Me hace Sí. acordar este pasatiempo donde el Gurukula va al pueblo por pedido de su guru y ve en el pueblo un yogi volando con una rama y se demora un montón y al volver sorprendido y maravillado el gurú lo reta y le dice, ¿por qué demoraste tanto? Tenemos servicio para hacer. No, es que Guru Maharaj había un yogi que volaba con una rama así, volaba por el aire. Bueno, pero eso no es tan importante. No, pero Guru Maharaj, usted no sabe, él volaba y hasta que el gurú dice, pasame esa ramita que está ahí. Y empieza a hacer piruetas por el aire y aterriza 10.000 veces mejor y le dice, eso no es tan importante, ¿no? Eh, qué hermosa el sabio podía haber, en vez de vivir en una ermita, podría haber generado otras condiciones para él mismo, pero como Prabhupada dice, ¿no? Si fuera por nosotros, este Vayankutir estaría suficiente, pero como queremos atraer a otras personas a la conciencia de Krishna, que estamos haciendo todos estos templos, ¿no? Tan grandiosos, ¿no? Entonces, sí, me resulta, me resulta muy atractivo este,
como el devoto, la simpleza del devoto y tan magnánimo que es al mismo tiempo, ¿no? Pudiendo hacer tanto, él está satisfecho con su conexión con Krishna y eso es lo primordial, ¿no? Por eso también dicen que las, este, los atributos o los ornamentos de los devotos son sus buenas cualidades, ¿sí? A veces uno los ve en harapos, ¿no? Pero en realidad son grandes almas, ¿no? Solo un devoto reconoce a otro devoto, ¿no? Entonces eso me gusta mucho, esa capacidad de, como una ballena que pasa por abajo de un botecito, ¿no? Pero es tan cuidadosa de no hacerle ningún daño, ¿no? Sí, de verdad, ese pasatiempo que contaste es muy hermoso porque asimismo, claro, Kardama le dio todo su conocimiento espiritual, ¿no? Su bhakti. Y ella le pidió mucha gracia, pero ahora necesito esto. Y él se lo otorgó, así como el maestro que cuentas el pasatiempo, ¿no? Que él le daba todo el conocimiento al discípulo, pero él se encantaba por el palito volador del yogi místico. Y él dijo, ah, bueno, si necesita esto, te lo muestro, ¿no? Sí, está bien. Triadish, Prabhu, Seguimos. seguimos. Sarva kama roham duyam sarvaratma samambitam sardi upacha yodar kam mani estambar upakskritam. Traducción: era una estructura maravillosa, decorada con toda clase de joyas, adornado con pilares de piedras preciosas y que podía proporcionar cualquier cosa que se deseara. Estaba equipada con muebles y riquezas de toda índole que tenían a aumentar con el paso del tiempo. Significado: podría decirse que el castillo de Kardamamuni creó en el cielo es un castillo en el aire, pero Kardamamuni construyó realmente un enorme castillo en el aire mediante su poder místico. Nuestra débil imaginación considera que un castillo en el cielo es algo imposible, pero si analizamos la cuestión con todo detalle, podemos entender que no es imposible en absoluto. Si la suprema personalidad de Dios puede crear tantos planetas que llevan por el aire millones de castillos, un yogi perfecto como Kardama Muni fácilmente puede construir un solo castillo en el aire. El castillo se describe como Sarva Kama Duham, proporcionaba cualquier cosa que se deseaba. Estaba lleno de joyas, incluso los pilares estaban hechos de perlas y joyas preciosas. Esas joyas y piedras valiosas no estaban expuestas a deteriorarse, sino que duraban eternamente y cada vez eran más opulentas. A veces también escuchamos hablar de castillos decorados con joyas en la superficie de la tierra. Los castillos que el señor Krishna construyó para sus 16.108 esposas estaban tan decorados con joyas que por la noche no hacía falta luz artificial. Mm. Este gran santo y teólogo hindú que siempre se menciona, pero no recuerdo el nombre, recomienda que en una familia el esposo tiene que esforzarse en construir una casa para su familia, otorgarle dinero y joyas suficientes a la esposa y medios para mantenerse y mantener a los hijos. Así la familia tiene la gran posibilidad de estar serenos, tranquilos para su desarrollo espiritual. No sé si habían oído esto alguna vez. Sí, muy bien. ¿Seguimos? Sí, Divyopakarno
petam sarvakala shukavahan patika biha patakavir vichitravid alakritam sangri Sankvir vichitra malayavir vanju jinjat sat angri vihit dukalas ksauma kausayar nana vastrair virajitam. El castillo estaba completamente equipado con todos los utensilios necesarios y era agradable en todas las estaciones. A todo su alrededor estaba decorado con banderas, festones y obras de arte de variado colorido. Estaba embellecido además con guirnaldas de encantadores flores que atraían a las abejas de dulce zumbido y con tapices de lino, seda y otros diversos tejidos. Texto 16. ¿Sí? Sí, 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 pero Upari upari vinyasta nila yeshu prita pritak si pataiha kashipu viha kamtam par yanka vyayana sanaiha. El palacio tenía un aspecto encantador, con camas, sofás, abanicos y asientos, todo ello dispuesto por separado en 7 pisos. Significado. De este verso se deduce que el castillo tenía muchos pisos. La palabra upari upari, vinyasta, indica que los rascacielos no son un invento reciente. Incluso en aquellos días, hace millones de años, era corriente la idea de construir casas de muchos pisos. No contenían solamente 1 o 2 habitaciones, sino muchos apartamentos diferentes, y cada uno de ellos estaba completamente decorado con cojines, camas, lugares para sentarse y alfombras. Como las estaciones espaciales, ¿no? Claro, un poco más chotas porque se necesitan cascos, pero los materialistas están construyendo castillos en el espacio con los que nos parecería muy fantástico de que un sabio pudiera construir para su esposo un castillo. Ahora vemos que están construyendo plataformas espaciales que se mantienen ahí y son autosuficientes y la gente puede vivir cómodamente. Como parecido que hubiera un adelanto de la ciencia siguiendo los preceptos védicos, mantener un castillo en el espacio. sí, pues aquí vemos que Kardama Muni le daba lo mejor de lo mejor. Está como para saturarse ya de todo, ¿no? No sé si a veces hay una etapa en la vida que uno dice, ah, tengo muchas cosas, quiero volver a la vida sencilla. Tengo mi hermana mayor, está en esa etapa, ¿no? Como que está regalando todo y ella tiene una linda familia, su esposo son muy religiosos, muy abiertos y sus hijos muy bien y todo. Y casa muy hermosa y coleccionaba antigüedades y joyas y está donando todo allá a los misiones. Hasta fuimos a comer a su casa a comer un helado y nos dio unas tacitas de los niños. Dije, pero te regalaste las tazas del helado también. O sea, por decir, ¿no? Está en una etapa que es muy saludable cuando uno dice, bueno, ya está de más, no quiero tener más de lo necesario. Si algo no lo uso, mejor regalarlo, otro lo va a usar. Entonces aquí, muy empático, Kardama Muni vio la necesidad de su esposa y le está dando todo, hasta que ella ya llega, diga, ya, ya veremos después. Texto 17. Texto 17. Tatra tatra vinikshipta manasilpopa saovitam mahamaraka marakata sat estalya
Justam vidrum avide budi, vedi vidija. Su hermosura la realzaban los artísticos grabados que adornaban las paredes en algunos lugares. El piso era de esmeralda con unos estrados de coral. Wow. Hoy en día, la gente que está muy orgulloso de su arte arquitectónico, pero generalmente los suelos se decoran con cemento coloreado. Aquí se indica, sin embargo, que el castillo construido por Cardamamuni, mediante sus poderes místicos, tenía suelos de esmeralda con estrados de coral. El top. Sí, este Texto. Triadish nunca van a alcanzar ese nivel estos con sus naves espaciales en los donde quiera que vayan a explorar, ¿no? Aparte solo van a ver polvo porque nunca van a entrar en el interior espiritual de los planetas, ¿no? Ni de la Luna, ni del Marte, ni de nada. Sí, la locura del hombre materialista que siempre está tratando como buen demonio de competir um, y buscar más y más para la satisfacción, llegando a un punto en que ya nada es suficiente, ¿no? A veces los encontramos muertos al lado de un basurero con una sobredosis, con una gran cuenta bancaria y con una bella familia, pero con una enorme insatisfacción personal. Entonces, claro, ahora el reto sería, ¿qué es lo que nos produce verdaderamente satisfacción? ¿Qué es lo que satisface el alma? Porque vemos que grandes personalidades que tratan de imitar a estas grandes personalidades en construcciones de magníficos palacios y mucha opulencia, no logran tampoco la satisfacción en esta vida. Cuando, bueno, se, en el primer canto se dice que el fin de todas las ansiedades comienza con el sacrificio del canto del Santo Nombre y que todas esas ansiedades materiales son como aplacadas, como que una lluvia que cae sobre un incendio. Entonces es interesante la dicotomía, ¿no? Entre tener mucho y pensamos que ahí está uh, la felicidad y a veces no tener mucho, como vemos de grandes devotos y santos que están completamente satisfechos, ¿no? No me acuerdo el nombre de este teólogo que decía que el problema del rey piensa que cuando él sea un mendigo va a estar tranquilo. Y el mendigo siempre piensa que cuando tenga mucho dinero él va a ser feliz. Entonces aquí vemos también que hermosos palacios son construidos para la satisfacción personal, pero al mismo tiempo a veces no dan el resultado correcto. Eh, Como que uno tiene que ser medianamente eh, realista, ¿no? De qué es lo mejor para uno. Y Prabhupada nos explica que lo mejor es si podemos satisfacer a Krishna y a sus devotos. Todas estas grandes construcciones verdaderamente van a tener un significado para la vida espiritual y material. Está bien, pero aquí Shila Prabhupada nos muestra que son paso a paso. A veces hay que vivir esas etapas para después seguir por el camino que no sea de forma artificial, porque la falsa renuncia te lleva también a después a los 80 años todavía quiere disfrutar de cosas, ¿viste? Entonces, aquí vemos esa belleza, ¿no? De cómo vivir nuestra sinceridad en la vida espiritual. Texto 19. Chakshusmat padmavar grityar prajavitsu nirmitaiha justam vichitravaittanair maharhair henaturanaiha.
con los rubíes más selectos, engastados en sus muros de diamante, parecía como si tuviese ojos. Estaba amueblado con maravillosos doseles y con puertas de oro enormemente valiosas. Significado. Los motivos decorativos y la joyería artística representando ojos no son imaginarios. Incluso en épocas recientes, los emperadores mongoles construyeron sus palacios con motivos decorativos de pájaros enjollados con ojos hechos de piedras preciosas. Las autoridades se han llevado las piedras, pero las decoraciones se ven todavía en algunos de los castillos de los emperadores mongoles que los emperadores mongoles construyeron en Nueva Delhi. Los palacios reales se construían con joyas y piedras muy singulares, con aspecto de ojos, y de esta manera, por la noche desprendían reflejo de luz sin necesidad de lámparas. ¿20? Hamsa Parabata Vratais Tatra Tatra Nikunchitam Kritriman Manja Mananai Haswan Adi Ruhya Di Rubiahacha. En aquel palacio habían multitudes de palomas y cisnes vivos por todas partes. Además de cisnes y palomas artificiales, también imitados que los cisnes verdaderos se les subían encima una y otra vez, creyendo que eran aves con vida como ellos mismos. De este modo, el palacio vibraba con los sonidos de esas aves. Leemos uno más, Triadish, ¿Ya? 21. Los oyentes estarán de acuerdo. Sí. Sí. Vihara istana brishama sambesa prangana chiraha jato pajo samrachitair Bhishmapanam Ivat Banaha. El castillo tenía parques de recreo, salones de reposo, dormitorios y patios interiores y exteriores diseñados para procurar comodidad. El propio sabio quedó atónito ante todo esto. Kardama Muni, siendo una persona santa, vivía en una humilde ermita, pero cuando vio el palacio construido por medio de sus poderes místicos, lleno de habitaciones de reposo, habitaciones para el disfrute de la vida sexual y patios interiores y exteriores, él mismo quedó atónito. Así es como actúa una persona agraciada por Dios. Un devoto como Kardama Muni podría exhibir semejante opulencia por medio de su poder yógico, a pedido de su esposa. Pero cuando esa opulencia se produjo, él mismo no podía entender cómo eran posibles tales manifestaciones. El poder de un yogi, cuando se muestra, a veces asombra hasta el propio yogi. Jai. ¿Qué opinas, Triadish? Karuna también. Como decía el zapatero de este hermoso pasatiempo de Narada, mi Señor es tan maravilloso. Él puede hacer cosas tan hermosas. Ah, que construir algo por el estilo o pasar un elefante por el ojo de una aguja es tan insignificante para mi Señor. Todo Él puede construir cosas tan maravillosas, ¿no? Si el sabio queda aquí perplejo, nosotros estamos también así extasiados del poder del Señor bendito, cuando así lo manifiesta. Yo, a mí nosotros leemos un libro que se llama Venugita, de su santidad Shivaram Swami Maharaj, y ahí explica que a veces la flauta de Krishna
por sí sola, por estar en contacto con Krishna, ella empieza a crear melodías que hasta mismo Krishna se queda como maravillado de las melodías de la flauta, ¿no? Y eso responde quizás a, a algo que se le podría denominar místico. Eso es lo que hasta el mismo sabio se queda maravillado con ese poder. No sé a qué obedece ese poder, pues, pero lo que sí también me hace acordar es que en un pasatiempo muy lindo, Krishna, en un palacio también, se ve reflejado en el piso de mármol y él se queda maravillado viendo ese rostro. Entonces parece que así como el señor Chaitanya se extasía al escuchar sus propios santos nombres y danza, así Krishna, al ver su propio reflejo, queda maravillado de su propia forma. Entonces Ya. parece que estas creaciones místicas obedecen a algo que yo todavía no entiendo, pero, pero acontece así, ¿no? Este, parece que las expectativas de Krishna superan siempre las propias, ¿no? ¿Más comentarios? Sí, de alguna manera el yogi era tan humilde y tan entregado al Señor que era consciente de que todo eso no venía de él mismo, todo se lo daba el Señor Supremo. Como él era su mejor amigo, conocía sus deseos, entonces se lo otorgó así nomás. Y es un poco en nuestro pequeño día a día cuando a veces hacemos cosas y decimos, wow, ¿cómo me salió esto, no? Esto, yo no sabía hacer nada de esto, aquello, y el maestro espiritual te empodera, ¿no? O también seguramente Karuna haciendo Sankirtan te pasaron cosas así sorprendentes y en todos los servicios, ¿verdad, Draupadi? ¿Cómo ves? Cuando te salen las cosas wow y dice uno, pues, pero yo no soy, no soy yo, Krishna y que me está... Cuando abrimos ese canal con Paramatma, cuando dejamos que Krishna controle un poco nuestra vida, como decía el maestro de Bhakti Vaibhava, decía, cuando dejamos, cuando entendemos que no somos nosotros los que logramos las cosas, pero entendemos que es que dejamos que Krishna actúe, entonces podemos llegar a hacer cosas maravillosas por la misión, por la vida, pero porque entendemos que no somos nosotros los grandes cualificados con grandes cualidades, sabemos que solo somos instrumentos. Entonces, Kardama Muni, sorprendido de todo lo que Krishna le dan. Bueno, recordar a Sheila Prabhupada que llegó con su valija y Sí, con los verdad, verdad. shastra y con su poquito dinero en los bolsillos, pero en su corazón cargaba el santo nombre que todo el mundo iba a cantar, ¿no es cierto? Y la casa que construyó para que viva todo el mundo, ¿no? Sí, Srila Prabhupada manifestó tantos palacios y sigue manifestando, ¿no? Draupadi, Sri Raghunath, ¿algún otro comentario? Mañana seguimos. Sri Raghunath, a ver. No, nada, muchas gracias, Hare Krishna. Y definitivamente a mí me ha pasado sobre todo en Kirtan, que digo, cómo, yo creo que la prueba de ello es cuando estábamos con Mahatma ahí en el mercadito del Chorro, ¿verdad? Esa hermosa Uf, melodía que nos compartió y fue así, hipnótica. Prema Bhakti. sí, Y tan así que se expandió esa energía, sí. ¿no? Draupadi, estabas ahí y también estaba Didi, decían, nunca pasa eso que toda la gente pasaba y paraba, se paraba. Es un mercadito vegano, ¿cómo se podría decir, no? Artesanal y todo, Hay de en todo. comida y todo. Y la cosa, Multietnico. multiétnico, Multicultural. multiproducto, eso más, Samantha. Sam, ¿cómo estás, Sam? ¿Mejor de gripe? Ahí vas.
un poquito mejor, pero ahí vamos, Ahí descansando, descansando. descansando. Sí, es Sí, gracias. multicultural. Sí, Sam, esa vez estaba Prabhu Mahatma cantando ahí y estaba todo el mundo hechizado, todo el mundo paraba y decía, wow, esa energía. Y ahí se sentaban personas de cualquier tipo social y estaban todos. Sí, esos son, Sri Raghunath, esos son recuerdos impresionantes. Sí, ya. Pero bueno, muchas gracias. Lindo día. Lindo día, mañana seguimos. Gracias, muchas gracias a ustedes. Disculpen cualquier ofensa. Abrazos, reverencias. Draupadi, ¿querías mencionar algo? Jai Sri Radhe, ¿algún comentario? No. Gracias.